Continuando con las presentaciones, damos pase a la siguiente presentación a cargo de la doctora Claudia Valdivia, geriatra del Hospital Central de La Paz, docente del Centro Martínez Torres de nuestra Facultad de Geriatría. Bienvenida, doctora. Bueno, me da mucho gusto que abramos este curso de cuidados paliativos y poder ver de que ha sido bastante aceptado y poder encontrar a esta hora de la mañana bastante público, que la verdad ha sido una sorpresa muy muy agradable. El tema que tengo al lugar es la terminalidad en el adulto mayor no oncológico. Es un tema que personalmente va a hacer en todos ustedes algún tipo de debate o de lucha ética o emocional para poder decir cuándo un paciente va a poder introducirse en la unidad de cuidados paliativos, y que, como bien nos ha adelantado la doctora Carla, no tiene nada que ver muchas veces con el diagnóstico de la enfermedad, mejor dicho, con el diagnóstico de la enfermedad, pero sí con la trayectoria que va a seguir esa enfermedad. Y comienzo diciendo de qué se mueren las personas. Las personas hoy en día, y esto es una tabla que no ha cambiado mucho desde el 2012, es que la mayoría de causas de muerte que existe hoy en día ya no son muertes por infecciones o por guerras, que es lo que pasaba en el siglo pasado. La gente hoy en día se muere más por eventos cardiovasculares y enfermedades pulmonares obstructivas. Esa es la gran carga de pacientes que se están muriendo. Y si vemos pacientes que tienen cáncer, pues esto va a ser también un porcentaje, pero un porcentaje pequeño para las causas de muerte que sufre nuestra población a nivel mundial. ¿Y qué pasa con estas personas que se mueren? De los 50 millones de personas que mueren cada año en el mundo, muchas de ellas padecen sufrimiento intenso e innecesario debido a la falta de atención apropiada. A propósito, he colocado estas fotos que la verdad que nos pueden impactar, disculpen, porque a mí sí me impactan estas fotos, porque son fotos que vamos a encontrar en emergencias, son fotos que encontramos en la unidad de agudos de pacientes que entran con exacerbaciones agudas de enfermedades crónicas y que terminan muriendo sin ningún tipo de ayuda para poder controlar los síntomas. Cuando uno piensa cómo va a morir, uno quisiera morir en paz, quisiera morir en su casa, muchas cosas ideales. Pero la realidad es otra, y la realidad es que nosotros, de alguna manera u otra, desde el equipo personal técnico hasta el médico, puede intervenir, y esa intervención puede ser favorable. Si un paciente con cáncer sufre y lo vemos sufriendo, inmediatamente incluso me llaman a mí, que soy geriatra, pero también soy paliativista: doctora, por favor, ve a este paciente, tiene cáncer, está sufriendo. A toda costa hay que paliarlo. Pero si un paciente tiene una enfermedad crónica, la realidad es: cuidado con ofrecerle paliativos, no le bajes el dedo. Cuidado con poder hacer alguna intervención orientada a la necesidad del paciente o a paliar sus síntomas, porque eso muchas veces significa abandono, muchas veces significa bajarle el dedo al paciente, cosa que no es verdad. ¿Cuáles son las enfermedades progresivas que van a meritar que nosotros podamos tener algún tipo de intervención en cuidados paliativos? Son enfermedades de tipo no oncológicas, crónicas, pero que su característica de su trayectoria es que van a progresar. Van a hacer el diagnóstico y la enfermedad va a avanzar, por más que nosotros hagamos un tratamiento modificador, porque muchas de ellas sí tienen un tratamiento específico, unos que al inicio van a modificar bastante el trayecto de la enfermedad, pero que si esta sigue progresando, probablemente todas vayan a llegar a un estadio final. Estas son la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal, la insuficiencia hepática, todas ellas afectando a órganos específicos, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la infección por VIH que llega hasta el estadio SIDA, y por supuesto enfermedades neurodegenerativas, incluyendo, mención aparte, la demencia o, bueno, en este caso, enfermedad por Alzheimer. Y los cuidados paliativos en enfermedades crónicas avanzadas, ¿está indicado que nosotros podamos intervenir? La respuesta es sí.
porque la razón fundamental para la integración de los cuidados paliativos es el reconocimiento que las personas con enfermedades crónicas a menudo tienen una trayectoria larga de enfermedad y durante este tiempo tienen diferentes necesidades de cuidados paliativos. No solamente síntomas orgánicos, sino necesidades emocionales. Si a mí ahorita me diagnostican una insuficiencia cardíaca, sí me voy a preocupar si esto más adelante me va a tener una repercusión en cómo voy a ser yo, si esto va a afectar mi mente, si esto me va a causar ansiedad, si esto me va a causar depresión, si esto va a afectar a mi esposo, a mis hijos. Esas son necesidades que hoy en día, si vemos a la persona, o sea, a la paciente como una persona, son necesidades que nosotros tenemos que abordar. Si se analizan las diferentes definiciones de cuidados paliativos, en ningún caso se desprende que sean restrictivas en cuanto a la enfermedad de base. Es decir, cuidados paliativos no es sinónimo de enfermedad oncológica, o solamente a ellos hay que darla. Incluso la que ya citó la doctora Carla de la Organización Mundial de la Salud, dice que es un enfoque de atención que mejora, miren, mejora la calidad de vida de las personas enfermas y de sus familias, afrontando los problemas asociados con enfermedades mortales, enfermedades que me pueden producir la muerte. Esta no solamente es el cáncer, a través de la prevención y alivio del sufrimiento. Todo ello mediante la rápida identificación y correcta valoración y tratamiento del dolor y de otros problemas, miren, físicos, psicosociales y espirituales. Por eso que las necesidades que tienen las personas no solamente son de tipo o de índole físico. El Royal College of Physicians dice que el cuidado es el cuidado activo total de pacientes cuya enfermedad es incurable y en quienes el control de problemas físicos, psicológicos, sociales y espirituales es prioritario. Incluso Rosenwald dice que un requisito para que una persona pueda recibir los cuidados paliativos es la presencia de una enfermedad activa, progresiva y en estadio avanzado, junto con un nivel importante ¿de qué? De necesidades derivadas de la misma. Los cuidados paliativos van más allá del modelo médico tradicional, por eso mi interés en esta especialidad. Se centra en cuestiones psicosociales, temas espirituales, la toma de decisiones médicas. Si a ti te dicen que vas a tener enfermedad de Alzheimer, tú inmediatamente te vas a sentar con tu médico y vas a poder hablar cómo vas a planificar tu futuro, qué es lo que quieres para más adelante. Esa decisión de tomar decisiones médicas es responsabilidad de nosotros como personal sanitario. El no abandono del paciente más bien en esto, en poder hablar tranquilamente de estos tópicos con el paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque es una enfermedad que va a afectar. John Hinton, miren, en el año 1963, me parece muy importante el trabajo que hizo este investigador, porque él ¿qué cosa dijo? Miren, de las personas que se mueren en los hospitales de patologías no oncológicas, ¿cómo es su trayectoria? ¿Qué síntomas presentan? Y miren, desde el año 63 lo que demostró, que presentaban estos pacientes síntomas tan molestos como los oncológicos, pero que la posibilidad de recibir alivio era mucho menor. Es decir, los pacientes tenían síntomas tan molestos como los pacientes que a veces tenemos con cáncer, pero no reciben alivio. ¿Por qué? Porque puede ser una medida que puede ir en contra del tratamiento de la enfermedad. Esa doctora Lisa Ludington, también en el año 2001, hizo una gran revisión. Personalmente me parece que es muy importante este tipo de revisiones, la necesidad de cuidados paliativos en enfermedades no oncológicas, y que identificó nuevamente que la sintomatología física es comparable, miren, e igual de angustiosa que la que padecía pacientes con cáncer. Entonces hay que pensar en los síntomas de este paciente. Ya en el año 2015 el Journal de New England da me parece un gran artículo de revisión, que para mí lo felicito, que ya este tipo de revistas estén sacando este tipo de artículos, en las cuales vemos pacientes con falla cardíaca, con EPOC, con enfermedad renal, con SIDA, con demencia, y vemos los síntomas. Y dolor, miren los síntomas de dolor que tiene un paciente con falla cardíaca, tan igual como un paciente con cáncer o un paciente con SIDA. Miren la fatiga que muchas veces nosotros no la consideramos o la minoramos en el transcurso de tratar a un paciente. Es mucho más elevada que un paciente con cáncer. Los pacientes con EPOC,
La disnea, miren, la disnea. Muchas veces nosotros tenemos al paciente con EPOC, con disnea, y simplemente le decimos, señor, es parte de su enfermedad. Ese tipo de actitud es una actitud complaciente, no es la actitud que nosotros promovemos en cuidados paliativos, que tiene que ser una actitud intervencionista y activa. Tenemos que tratar la disnea de este paciente porque por más que tenga una enfermedad, no tiene por qué sufrirla. El estudio SUPER, ese estudio tiene aproximadamente 15 años, pero es un estudio que incluso Medicare no quiso que se publicara, porque esto evaluó cómo los enfermos que mueren en los hospitales, principalmente de Estados Unidos, con enfermedades no oncológicas, ¿qué pasaba? Lo mismo que en los otros estudios, en su mayoría los síntomas estaban mal controlados. Muchas veces se les somete a medidas agresivas que pueden ser consideradas fútiles para el estadio de enfermedad que tiene el paciente. Es decir, comenzamos a ser más agresivos y más intervencionistas cuando sabemos que muchas veces el cuerpo no nos va a responder. Y apenas se tienen en cuenta las opiniones de familiares y pacientes, sobre todo en la planificación de los cuidados. Muchas veces ni siquiera hemos conversado previamente de la enfermedad, o si en ese momento queremos conversar, ni siquiera le prestamos atención a lo que el paciente también quiere. Y eso es muy, muy importante. Esto es parte de una película y creo que todos lo han visto. Sí, muchos dirán, pero la paciente tenía cáncer, pero no. Enfoquemos que esta paciente puede tener EPOC, tiene insuficiencia cardíaca y en el estadio final va a tener síntomas molestos y estos síntomas molestos merecen ser tratados y muchas veces nosotros llegamos a intervenir en un paciente que ya tiene un estadio avanzado con medidas de soporte que incluso son desproporcionadas al estadio de la enfermedad que tiene. Debo decir que en el estudio SUPER, quienes vieron que eran el equipo sanitario que más se identificaban los pacientes y en los cuales la calidad de atención salió bien valorada, pues las enfermeras. Y es obvio, las enfermeras son las que más tiempo pasan con los pacientes y muchas veces es la que las está realmente escuchando y la que al menos les da a veces la importancia a los síntomas porque lo ven día a día, ¿no? Yo realmente creo que lo que el estudio SUPER manifestó sucede en la mayoría de hospitales. Y bueno, a pesar de toda esta evidencia sobre la necesidad del control de síntomas, soporte social y comunicación, la realidad es que la medicina paliativa sigue prestando una mayor dedicación a los pacientes con cáncer. Y me pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no cambiamos esto? Y acá más o menos, este es un poco mi análisis, las dificultades que hay en el acceso a cuidados paliativos para las enfermedades de tipo no oncológicas. Y lo primero es que cuando hablamos de insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal, establecer el pronóstico y la supervivencia se vuelve un reto. A veces no tenemos los criterios suficientes para poder determinar que el paciente está con una enfermedad avanzada y posteriormente con una enfermedad terminal. Segundo, ignorar las necesidades del paciente, la famosa conspiración del silencio también. Es decir, no queremos hablar del tema. Y lo que acá estamos tratando de cambiar, y yo lo felicito, la falta de capacitación del personal sanitario en cuidados paliativos. Estimación de supervivencia y pronóstico. Bueno, es que antes muchas veces no se estudiaba la trayectoria de las enfermedades porque la gente se moría de guerras, de infecciones o en el parto. Esa era la realidad de la muerte súbita, ¿no? La famosa muerte súbita que hace un siglo era la que priorizaba. Pero hoy en día ya hay diferentes trayectorias y es importante estudiar cuál es la trayectoria hacia el final de vida de una persona para predecirla, para pronosticarla. El pronóstico ha perdido mucha importancia, creo yo, hoy en día en el accionar del médico. ¿Por qué? Porque hay muchos tratamientos. Es decir, yo hago un diagnóstico de una enfermedad y puedo poner hasta una aplicación en mi tablet y me va a salir mucha terapia. Entonces la terapia como que comenzó a ser el boom de hace más o menos 10 o 15 años en la medicina y nadie comenzó a involucrarse en el pronóstico. ¿Quiénes nuevamente han sacado este pronóstico a relucir? Los paliativistas. Los que han comenzado a decir, bueno, pero hay veces el tratamiento se da, la enfermedad sigue avanzando ¿y qué?
cómo podemos manejar el trayecto de esa enfermedad en ese paciente. Y es así como surgen esos estudios de trayectorias hacia el final de la vida, en las cuales la verdad que sí sería importante poder saberla. Por ejemplo, el cáncer. El cáncer en realidad no es que tenga una trayectoria única, vamos a poner que es la mayoría. Los pacientes que tienen cáncer, basados en la situación funcional, miren qué importancia es la situación funcional de nuestros pacientes, valorarla, como dijo la doctora Carla. Es muy importante porque eso nos va a dar como que una gran sustancialidad a la hora que hagamos un estadiaje de la enfermedad. Pues el paciente con cáncer está con su tratamiento y va a haber un momento en que aún con el tratamiento va a empeorar su situación funcional porque la enfermedad va a avanzar y va a haber una brecha muy corta entre que empeora bastante su funcionalidad y entre que muere. Entonces casi siempre las guías de terminalidad oncológica dan importancia mucho a la funcionalidad, ¿no? Ya la famosa escala de Karnofsky. ¿Qué pasa con las insuficiencias orgánicas? La insuficiencia cardíaca, la renal, la EPOC. Pues estos pacientes lamentablemente no es que van a llegar a un momento en que se les va a caer la situación, el estadio funcional y va a sobrevenir la muerte. Estos pacientes tienen exacerbaciones, pero ojo, en cada exacerbación de la enfermedad van a encontrarse en una situación próxima a morirse. Es decir, si yo me diagnostico de insuficiencia cardíaca, poco a poco esa insuficiencia me va a bajar el estadio funcional, pero cada vez que yo tenga una descompensación de mi insuficiencia cardíaca, yo tengo riesgo de morirme. Y muchas veces nadie le dice eso al paciente. Y por último está la fragilidad y la demencia. Lamentablemente en este caso la situación funcional a veces pierde su poder pronóstico. ¿Por qué? Porque el paciente en realidad por la enfermedad prontamente queda en una situación funcional bastante baja, bastante dependiente. Pero aún así esas pequeñas exacerbaciones no son de gran impacto porque su situación funcional al ser tan mala en realidad se desliza en cada exacerbación muy levemente. Pero poco a poco por la cronicidad pues va a llegar a la muerte y probablemente va a ser también en un cuadro agudo. Entonces los modelos pronósticos genéricos para estimar la supervivencia inferior o igual al famoso ciclo de los 6 meses en pacientes sin cáncer tienen bajo valor predictivo. Por lo que refleja el curso a veces poco predecible de estas enfermedades. Pero siempre debemos considerar que el riesgo de muerte puede fluctuar enormemente, aumentando durante las agudizaciones de la enfermedad y disminuyendo si el proceso se estabiliza. Pero esto es algo que el paciente tiene que conocer. El reto del pronóstico, ¿podemos hacerlo? ¿Podemos tener algún tipo de tabla o guía que nos ayude a decir cuánto próximo está a morirse? Y en este caso sí existen variables que nos pueden ayudar a poder estadiar bien a nuestros pacientes y decir mi paciente tiene una enfermedad avanzada y posteriormente mi paciente tiene una enfermedad terminal. Y nuevamente está la funcionalidad del paciente. Está la presencia de comorbilidades. Imagínense un paciente que tiene Parkinson, que tiene insuficiencia cardíaca, que tiene EPOC, ¿no? El estadio nutricional, la pérdida de peso, valores de laboratorio, signos vitales y las variables órgano-específicas que nos pueden ayudar de alguna u otra manera a medir esto. Existen herramientas de validación pronóstica muy interesantes para mí. Están algunas de tamizaje que se han hecho, por ejemplo el Kering, que se hizo justamente para poder captar al paciente que ameritaba cuidados paliativos cuando ingresaban a un hospital. Y miren los criterios. Primero, la edad. La edad sí pesa para poder establecer pronóstico y ellos lo separaron entre los 55 hasta los 75 años. Si venía de una casa de reposo, ¿no? Obviamente si venía en una casa de reposo y era mayor, tenía un mayor puntaje. Miren, si había sido admitido al hospital 2 veces en el año pasado. ¿Cuánto pesan las hospitalizaciones en un paciente? A veces vemos pacientes que cuando abrimos su historia clínica tienen 3, 4, 5 hospitalizaciones y nosotros a veces no le prestamos atención. Sí es importante, si un paciente se está hospitalizando seguido, probablemente es un paciente que la enfermedad está más descontrolada y que su estadio ha avanzado o ya es un paciente terminal. Si encima reside en casa de reposo y tiene múltiples admisiones hospitalarias, si tiene un diagnóstico de cáncer, si en esa admisión fue admitido a UTI por falla orgánica multisistémica, si tiene los criterios del hospice
pacientes no oncológicos, que ya a continuación se los voy a dar, y si cumple cualquiera de estos criterios. Y Fisher, que fue el principal investigador de esta herramienta, de acuerdo a los puntajes estableció la probabilidad de fallecer al año. Si tenían menos o igual a 4 puntos, era bastante baja. Si tenía de 5 a 12, se situaba entre el 17 y el 48%. Pero si tenía más de 13 puntos, que tuvieron la mayoría del estudio que hizo él, era mayor del 48%. O sea, era casi el 50% de la probabilidad que fallezca al año. Entonces, con este simple estudio, con esta simple herramienta de tamizaje, vieron la posibilidad de identificar al enfermo que requiere por lo menos que se le haga una intervención en sus necesidades paliativas y beneficiarse, miren, de conversaciones o debates al final de la vida. Que la muerte no los cojas desprevenidos. Estos son, en resumen, no los voy a detallar porque son muy fáciles de encontrar, lo pueden encontrar en la guía de SECPAL, de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, que son los criterios que hacen para ingreso a hospice y que determina que el estadio de estas enfermedades específicas son enfermedades avanzadas y que están de alguna manera bien tipificadas, ¿no? E incluso en el grado de insuficiencia renal. Me voy a detener un poquito en la demencia, porque no es lo mismo demencia avanzada que demencia terminal, pero ya las complicaciones médicas en el último año sí nos indican que este estadio de demencia está llegando a un proceso terminal, como vienen a ser las presencias frecuentes de neumonía o septicemia o aspiración o fiebres recurrentes tras el uso de antibióticos, la disfagia que persiste, la pérdida de peso en estos pacientes a pesar de tener un buen control nutricional, o que esta ya no es posible por la disfagia, por la demencia avanzada. Entonces, esos son criterios que también tenemos que tomar en cuenta cuando optamos por la decisión de una terminalidad no oncológica. Y tenemos una escala funcional, que es una escala que se aplica mucho a nivel de cuidados paliativos, el PPS o escala funcional paliativa, que a mí me parece de gran ayuda, sobre todo en valores inferiores, para yo poder decir que por la enfermedad de fondo el paciente tiene una enfermedad avanzada. Miren el paciente que tiene el 50%, su deambulación solamente sillón-cama, tiene incapacidad total por la enfermedad que tiene, necesita ayuda considerable en el autocuidado, la ingesta puede estar normal o reducida y su nivel de conciencia no siempre está despierto, puede estar muchas veces confuso o dormido por la enfermedad. Esta escala PPS nos hablaba de que a menor porcentaje ya incluso el paciente se le debería identificar con otros criterios si se encontraba ya en estadio agónico, porque la mortalidad era bastante alta a los 6 meses o menos, de 30 a 40%, 89% y más del 50%, ahí sí la escala perdía su capacidad pronóstica, ¿no? Pero ya, y esto es gracias a la tesis que hizo un doctor, un geriatra en cuidados paliativos, es que consiguió determinar la test de terminalidad oncológica. Y lo que hizo este doctor, que me pareció de muy buen criterio y muy apropiado, y a mí me facilita la toma de decisiones, es que aplicó todos estos criterios específicos de las enfermedades que lo encuentran en los criterios de la hospice, y además aumentó el criterio que tuvieran un PPS menos del 50%. Y con este test, o sea, si el test era positivo, no ese tipo de test, sino si era positivo, era cuando se cumplían tanto los criterios de enfermedad avanzada, más tener una escala de deterioro funcional menos del 50%. Pero ojo, por la enfermedad relevante, no por otra, porque a mí me ha pasado pacientes que me dicen paliativos y la señora no caminaba por una osteoartritis de rodilla, pero no por la enfermedad de base. Y es muy importante eso, ¿no? Y los síntomas, ¿qué tan importante es valorar los síntomas del paciente? Si los síntomas, dolor, disnea, fatiga, anorexia, eran de intensidad elevada, siempre se correlacionan a menor supervivencia. Y lo otro, los parámetros nutricionales. Si los pacientes, al igual que los pacientes oncológicos, si hay una caquexia instaurada, pues ese es uno de los más fiables indicadores de que tienen una supervivencia a corto plazo. Hay algunas herramientas específicas a patología. Esta es una herramienta que se utiliza mucho en falla cardíaca, en donde se están haciendo muchos estudios de terminalidad y que incluso la pueden hallar a nivel de la web o la pueden bajar la aplicación a nivel de sus tablets.
En insuficiencia hepática utilizamos mucho el modelo matemático MED, que primero se utilizó para hacer una derivación a nivel de la circulación hepática, pero mediante esta puntuación de este score de MED, nosotros sacábamos, de acuerdo al síndrome hepatorrenal que presentaba el paciente, la supervivencia en semanas o en meses. O sea que también nos ayuda, hay score de tipos matemáticos, ¿no? Y lo que sí tenemos que saber que no es sinónimo enfermedad avanzada que enfermedad terminal. No es que una amerite o no de cuidados paliativos, eso lo voy a hablar después, sino que la enfermedad avanzada todavía tenga un tratamiento farmacológico que dar, que tiene que ser óptimo y que la respuesta clínica va a ser variable. Acá la respuesta no va a haber ninguna respuesta. Si le aplica el tratamiento óptimo, máximo, estandarizado, el paciente va a tener un montón de síntomas intensos y cambiantes producto de la enfermedad y que esto va a hacer que ameritemos priorizar el manejo sintomático que el manejo específico. La trayectoria de una enfermedad intenta dar respuesta a la pregunta ¿cuánto tiempo me queda? Que el paciente con enfermedad avanzada y sus cuidadores se hacen sobre el pronóstico, en la que no solo preguntan en realidad por la supervivencia, sino también lo que les pasará y sobre lo que van a necesitar. ¿Qué tan importante es poder solo analizar este tipo de preguntas? Cuando ellos cuando ellos preguntan cuánto tiempo me queda, no solamente están preguntando, dígame los meses, las semanas, que a veces eso es muy difícil de pronosticar. Lo que ellos me están diciendo es, tengo miedo, ¿qué me va a pasar? La enfermedad tiene un tratamiento específico. ¿Cómo voy a sobrevivir? ¿Cómo voy a pasar mis últimos días? Ese es el kit real que hacen los pacientes cuando hacen muchas veces este tipo de preguntas. ¿Para implementar los cuidados paliativos es necesario la terminalidad? No, porque las necesidades del paciente y familia están en todas las esferas. Muchas no han sido cubiertas, como les dije, la ansiedad, la depresión, el aislamiento social, la dependencia. Y además, aunque la necesidad de información puede ser mayor en estos pacientes no oncológicos, paradójicamente se encuentran en contextos donde la comunicación paciente y familiar profesional suele ser muy pobre, ¿no? Normalmente el médico no quiere hablar de esto. Por eso es que existen modelos dinámicos de cuidados paliativos en los cuales ni bien se hace un diagnóstico que tiene una enfermedad que tiene las características de ser crónica, progresiva, inmediatamente tiene que entrar a tallar los cuidados paliativos. No para un manejo sintomático, sino para hacer un planeamiento de cuidados avanzados. Es decir, para comenzar a tocar estos tópicos y planificar el tratamiento cuando lleguemos a un estadio avanzado o cuando lleguemos a un estadio terminal. Para dar apoyo espiritual y psicosocial, que es muy importante en esos pacientes. Es decir, que una vez que a mí me diagnostiquen demencia, por ejemplo, o enfermedad de Alzheimer, yo no tengo que esperar a estar en fase agónica o síntomas cambiantes para que un especialista en cuidados paliativos pueda decirme y planificar junto conmigo cómo va a ser esa progresión de la enfermedad y cómo se va a tratar, ¿no? Obviamente, cuando ya se encuentre en esta zona, que es la zona de enfermedad terminal, en la que el paciente muere y que incluso hay que tratar el duelo, sí el equipo tiene que estar sumamente especializado y con gran capacidad técnica de poder manejar estos tópicos. Los cuidados paliativos deben estar disponibles muchos antes en el curso de una enfermedad para hacer frente a sus necesidades y no esperar fases finales o fases agónicas. Este es uno de los principales mensajes que quiero traer con mi exposición. Además, trata de evitar la complacencia sobre la inevitabilidad de los síntomas y procura desarrollar actitudes activas de valoración e intervención. Es decir, escuchar al paciente y no esperar que el paciente nos grite los síntomas que tiene, ¿no? Este es un pequeño caso que traigo para que la gente pueda reflexionar un poquito más. Janet tenía 75 años, estaba casada. Le habían diagnosticado enfermedad coronaria crónica hace más de 10 años, cuando se sometió a una cirugía de bypass. Hace 5 años inició una disnea cuyo diagnóstico evidenció una insuficiencia cardíaca. Poco a poco se había deteriorado a pesar de cumplir con la medicación. Su movilidad era limitada y solo podía salir de la casa con ayuda. Comía sin ayuda, o sea, comía ella sola. Comenzó a empeorar su disnea y tuvo en el último año 3 hospitalizaciones, 2 a causa de una neumonía y la última una descompensación de su insuficiencia cardíaca.
Al alta logró recuperarse, como muchos de los pacientes, su movilidad con andador. No es que salió con silla de ruedas. Lograba trasladarse dentro de la casa. La disnea y la falta de apetito se evidenciaron más. Recibió tratamiento para la hiporexia, mejorando un poco. No desarrolló deterioro cognitivo, pero sí desarrolló depresión. Ella fue readmitida en el hospital por cuarta vez a los 4 meses de su última hospitalización, nuevamente por una insuficiencia cardíaca. ¿Y qué pasó? Fue admitida a UTI y murió 2 días después. Su esposo y su familia manifestaron que la vieron bien hace una semana. A como ella salió, como estuvo en la última hospitalización, la vieron bien. Por lo que su muerte, ¿qué fue? Una sorpresa dolorosa. Sabían que podría ocurrir, pero siempre evitaban hablar de la muerte. Nunca discutieron los deseos de ella para el final de su vida. Y al final expresaron su incomodidad que ningún profesional de la salud había hablado de la cercanía que estaba Janet de la muerte. Esa es una realidad. Janet puede ser muchos de nuestros pacientes, en las cuales nosotros vemos que está cercana a morirse o que puede morirse y no lo hablamos. No sabemos realmente lo que la paciente quiere para sus días finales o sus semanas finales, y eso es muy importante. El hecho de detectar enfermedad no oncológica en situación avanzada con criterios objetivos, junto con una situación funcional deteriorada por dicha enfermedad y con persistencia de síntomas a pesar de los intentos curativos o rehabilitadores, es un buen punto de partida para iniciar o soporte paliativo en pacientes no oncológicos. ¿Cuál es la otra dificultad? Pues esta, ignorar las necesidades del paciente, conspiración de silencio y la falta de capacitación del personal. La falta de formación del personal sanitario en cuidados paliativos, esto es un poco exagerado, ¿no? Pero ahí estamos, ¿no? Haciendo RCP al paciente que prácticamente ya falleció. O evitando tener las charlas de este tipo con los pacientes. Pero en realidad ya se han identificado 3 perfiles no solamente en los médicos, en todo el personal. Uno que decide evitarlo y esperar la fase agónica para decir cuidados paliativos. Otros que dicen que cuidados paliativos es muy fácil de manejar y que, bueno, sí, no requiere mucho conocimiento. Y otros que ante el miedo y las reticencias dicen, no, hay que seguir. O sea, vamos a hacerles actitudes intervencionistas, agresivas y evitar todo tipo de conversación sobre terminalidad. O muchas veces piensan que los cuidados paliativos es un darse por vencido al paciente, es decir, no lucharla y decir que se va a morir, cosa que no es. Ojo, los cuidados paliativos mejoran la calidad de los pacientes. O sea, realmente el control de los síntomas hace que los pacientes incluso no prolongarán la supervivencia, pero viven mejor. La consecuencia de estos perfiles es que hay ingresos repetidos, falta de experiencia y de investigación. No, todavía falta investigación en esta área, es lo que dice la doctora Carla, con decir que este es un tópico nuevo, casi virgen, que puede justamente hacer la motivación de muchas, y ausencia de guías de práctica clínica justamente que sean dentro de un marco legal para que nosotros podamos tener una mayor confianza en lo que estamos haciendo con el paciente, ¿no? Para concluir, los cuidados paliativos son una necesidad para los pacientes con enfermedades no oncológicas avanzadas y de curso progresivo. Ofrecen un manejo integral con abordaje a las múltiples necesidades de la persona, no solamente la clínica o la orgánica. Debemos conocer la trayectoria de estas diferentes enfermedades, para eso se necesitan más estudios, para ser más precisos con el manejo y el pronóstico. Hace poco salió un estudio, pues no lo he puesto acá, pero hablaba sobre la trayectoria de los pacientes con insuficiencia renal sin diálisis, y era casi muy similar a la del paciente con cáncer, más bien, pacientes que tenían un estadio funcional muy bueno casi a los últimos 6 meses antes de morirse. Entonces debemos conocer más estas trayectorias para cada enfermedad en forma específica. Evitar la conspiración del silencio, hablar tranquilamente con el paciente sobre su enfermedad. Y este es un poema que yo les traigo a lucir porque a mí personalmente cuando lo escuché por primera vez me impactó. Y luego cuando procesé este poema me di cuenta de lo importante que es no tenerle miedo a hablar y poder brindarle ese tipo de sensación a los pacientes. Es decir, la muerte no te enorgullezcas. Algunos te llamarán poderoso y terrible, puesto que nada de eso eres. Porque todos aquellos creíste abatir no murieron.
triste muerte, ni a mí vas a poder matarme. Esclava del hado, la fortuna, los reyes y los desesperados, si con veneno, guerra y enfermedad y amapola o encantamiento, se nos hace dormir tan bien y mejor que con tu golpe. ¿De qué te jactas? Tras un breve sueño despertamos a la eternidad y la muerte dejará de existir. Muerte, morirás. Gracias.